Decía el filósofo Friedrich Nietzsche que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Hoy, en este episodio número 8 de Vivir en 4 Dimensiones, vamos a hablar de ese porqué. En esta frase, por supuesto, respetando toda la sabiduría que nos ha dejado Nietzsche, puedo cambiar una palabra. La palabra es ¿por qué? Y le pondría 2 palabras, que serían ¿para qué? Entonces la frase diría: quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un por qué para vivir y un para qué para vivir? Justamente radica en el que el por qué es como una justificación. Tiene que haber una razón. El para qué es una acción, te lleva a algo que tú vas a aportar, que vas a lograr, que vas a hacer o que vas a dar. Y de ahí entonces pudieran hacer una concepción de lo que es el propósito de la vida. Podemos entender el sentido de la vida como el significado que le damos a lo que vivimos, a lo que hacemos, y el propósito es el para qué hacemos todo eso. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito o cuál es el significado de tu vida? Pues te invito justamente ahora a hacerte esa pregunta. Muchas personas pasan su vida día tras día, viviendo el mismo día, día tras día. Tienen una rutina, se levantan, hacen exactamente lo mismo que el día anterior y están en un ir y venir constante sin un objetivo claro, sin conciencia del por qué o del para qué están realmente viviendo. Eso es lo que yo llamo vivir en la zona zombie, cuando se dice que estás vivo porque respiras, porque te mueves, porque estás en esta dimensión de vida, pero estás siendo un muerto vivo, porque tu vida no tiene un significado, porque haces lo que haces simplemente para mantenerte vivo. En esos casos estamos viviendo en un nivel de supervivencia. Se trata no quizás de imaginarnos en las cavernas cuando luchábamos por sobrevivir, sino de llevar ese pensamiento a la actualidad y pensar que estás todos los días levantándote para trabajar, para poder ganar dinero, para poder comprar comida, para poder seguir trabajando o para pagar las deudas, para luego volver a endeudarte y seguir en ese ciclo de vida que te mantiene como en una especie de licuadora, dando y dando vueltas sin salir de un envase. Es momento de comenzar a darle sentido a cada cosa que hacemos, a nuestra vida, darle un significado que vaya mucho más allá del simple hecho de estar vivos. Vamos a permitir que nuestra vida se llene de sabor, de colores, de alegría, de vibración, pero para eso debemos definir cuál es ese sentido, cuál es ese propósito. Personas que han vivido situaciones completamente llevadas al extremo, como el caso del psiquiatra austríaco Viktor Frankl, quien fue capturado y vivió varios años en los campos de concentración nazis y pudo sobrevivir. Desde 1942 hasta 1945 sobrevivió a las torturas y situaciones más difíciles de experimentar, y lo hizo porque tenía un para qué. Él decidió utilizar todo ese tiempo como un estudio que iba a generar una contribución en su área de especialidad, que es la psiquiatría, y él utilizó todo ese tiempo para registrar escenas, situaciones, analizar comportamientos, incluso su propio comportamiento se convirtió en su propio conejillo de Indias. Pudo soportar el dolor de haber perdido a su familia durante toda esa situación y al salir de allí poder darle forma a todo eso y crear una disciplina que se llama la logoterapia. Si no lo han leído, los invito a buscar el libro El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl, donde van a encontrar realmente toda la esencia de lo que es su enseñanza. Y que nosotros podemos tomar un poco de eso. No necesariamente tenemos que llegar a vivir y experimentar un campo de concentración nazi. Cada uno de nosotros vive dentro de su propia prisión y no es un nazi el que la creó. Somos nosotros diariamente quienes creamos nuestra propia prisión, quienes nos infringimos las más duras torturas mentales,
porque nos robamos los sueños, porque no nos permitimos ser quienes somos, porque nos ponemos límites a nuestras emociones, las represamos, no las expresamos y nos morimos lentamente, pensando en un deber ser que es el tengo que trabajar para poder tener dinero, para poder subsistir. Y nos vamos a mantener en ese nivel de inconsciencia, en esa zona zombie que no nos va a permitir salir hacia la zona consciente. El primer paso para despertar de esa zona zombie, junto a los que les he ido dando a lo largo de este podcast, a medida que vamos avanzando para vivir en 4 dimensiones, es una vez que has activado tu dimensión física, luego has activado tu dimensión mental, estás activando tu dimensión emocional y tu dimensión espiritual, corresponde ahora darle propósito y sentido a tu vida. Vamos a hablar del típico caso de cuando las mamás nos decían, bueno, lo que vayas a hacer en la vida tienes que ser el mejor. Por ejemplo, si decides ser barrendero, que seas el mejor barrendero. En esa instrucción está inmersa una creencia limitante, que es que siempre me tengo que comparar con los demás o que tengo que competir con los demás. Así sea para barrer. Algo tan sencillo. ¿Cuánto no más deberé competir o deberé sacrificar si en otra área de estudios o de profesión me voy a desenvolver? Ahí hay inmersa una creencia que de una vez te va a llevar a vivir y experimentar situaciones duras de competencia y de comparación. La comparación le hace daño a tu integridad, a tu ser, a tu autoestima. Por lo tanto, debemos desechar la comparación y cambiar esa referencia de si vas a ser el barrendero, entonces que seas el mejor barrendero, y cambiarla por si voy a ser barrendero o si decido ser barrendero, voy a disfrutar ser barrendero y le voy a dar un significado a lo que estoy barriendo. Es decir, si yo barro en una plaza, entonces le voy a dar un significado a lo que yo hago. Barrer en una plaza es contribuir con la limpieza de mi comunidad para que los niños, cuando estén jugando, estén en un ambiente limpio y además hermoso y vayan a sentirse felices, vayan a disfrutar momentos de esparcimiento. Y yo formo parte de toda esa emoción que cada uno de esos niños va a vivir allí. Qué diferente es ir a barrer esa plaza cuando tú estás pensando en la contribución que realizas. Por ejemplo, si tú vas a dar clases y vas a ser profesor o profesora, tú podrías decir, ok, yo voy a ser maestra y voy a ser la mejor maestra. Simplemente allí hay ego, allí hay comparación y hay competencia. Pero si tú dices, yo no es que voy a ser maestra, yo voy a enseñar niños a ser personas más allá de aprender matemática, de aprender inglés, de aprender francés. Yo voy a enseñarlos, a educarlos, a tocar su vida con un poco de inspiración y les voy a dejar siempre sembrada la posibilidad de vivir conscientes, de hacer aquello que aman, de disfrutar lo que hacen y de hacerlo con intención, con sentido y con propósito. Se convierte entonces tu trabajo en una acción de contribución que tiene además trascendencia, porque lo que haces deja un legado y lo vas a disfrutar tú y lo va a disfrutar todo el que te conoce. Y en el momento en que tú dejes este plano, todos vamos a dejar este plano, todos vamos a trascender, en ese momento va a quedar una esencia, un recuerdo marcado y una trascendencia de la huella que tú has dejado en esa vida, en ese entorno. Hoy te quiero invitar a preguntarte cuál es la huella que yo estoy dejando en las personas cercanas a mí y cuál es la huella que estoy dejando en las personas que me contactan día a día en mi trabajo. Vamos a movernos en el ámbito de la familia y vamos a movernos en el ámbito también laboral para llevar ese propósito, ese sentido, esa trascendencia y ese hacer con intención todo lo que hacemos. Por lo tanto, si tú comienzas a responder estas preguntas, vas a encontrar que tu vida puede tener un significado y que ese significado va mucho más allá de simplemente trabajar para pagar las deudas y volver a endeudarte y volver a comprar comida. Vas a encontrar una manera de relacionarte en todo lo que tiene que ver con tu ambiente laboral que va a permitir, y estoy segura, que te va a abrir posibilidades, oportunidades, te va a llenar de abundancia, prosperidad.
que no tiene nada que ver con el dinero, sino con ese estado mental, emocional, espiritual y físico de salud, de paz, de satisfacción, de amor y de alegría. Y con eso quiero dejarte, con esa hermosa reflexión para que comiences a vivir una vida con propósito, integrando las 4 dimensiones en tu quehacer diario. Como siempre, te agradezco conectarte a este podcast en 4 dimensiones. Te invito a compartirlo, a enviarlo, a descargarlo, a tenerlo en tu celular, en tu dispositivo móvil y escucharlo para que en cada momento puedas reforzar estas instrucciones, estas reflexiones que día a día te van a servir para vivir una vida consciente, para vivir esa vida en 4 dimensiones. Yo soy Carmen C. Recuerda seguirme en Instagram, en Facebook, Twitter, en Urigi, que es una nueva red social, @Carmen C Inspira. Por allí además comparto muchísimo contenido inspiracional, motivacional, que tiene que ver también con oratoria y con hablar en público, siendo lo que eres, como eres y disfrutar tu autenticidad. Todo eso lo vas a encontrar en todas mis redes sociales. Por eso te invito también a suscribirte en mi canal de YouTube, donde cada semana estoy subiendo contenido especialmente para ti. Desde mi corazón te mando un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Nos encontramos en el próximo podcast.